Bueno, ya. Buenas tardes, todas mis amigas. Buenas Y tardes, hermanita. música hermosa, me fascinan los himnos. ah, Son para mí de mucha, mucha bendición. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer que se llama Rispa. Rispa. Ella era una mujer que cuidó los muertos. Es una historia un poquito rara, pero yo creo que sí vamos a aprender algunas cosas de esta historia. Vamos a estar en Segundo de Samuel, unos versículos del capítulo 3 y Segundo de Samuel 21, mayormente en Segundo de Samuel 21. El versículo de memoria es uno de mis favoritos. Está en Salmo 91, el versículo 4. Salmo 91, el versículo 4. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Voy a repetirlo. Salmo 91, 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, un poquito de esta mujer. Ella se llama Rispa. Su nombre significa una piedra caliente. Como yo les he dicho, eh, los nombres siempre tenían algo que significaban algo en esos días. También significaba arrepentimiento de los pecados. Bueno, voy a leer un poco de una parte de un versículo en segundo de Samuel 3, el versículo 7a, solo para dar introducción a la mujer que vamos a estudiar. Segundo de Samuel 3, 7a. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Bueno, ella era la hija de Aja y Saúl, el rey Saúl, la tomó como concubina, no como esposa, pero como concubina. De la unión de Saúl y Rispa nacieron dos hijos varones, Armoní y Mefiboset. Bueno, y eso es importante. De esa unión de ella y el rey Saúl nacieron dos hijos. Bueno, aquí quisiera darles una información sobre las concubinas porque eh, ella era una y ellos tenían unas cosas muy interesantes. Una concubina, y en los tiempos del Antiguo Testamento, ellos no tenían voz ni voto en la vida de su esposo, en la vida de nada. Ellos no tenían influencia sobre nada. Su papel era proveer más hijos al esposo para presentar al esposo como un hombre muy importante y muy rico. La riqueza, ese para mí es muy interesante porque hay religiones hoy día que creen igual. La riqueza de un hombre tenía base del número de hijos que tenía. O sea que si tenían muchos hijos, quería decir que él era un hombre muy rico y muy poderoso. La ley de Moisés dio protección para las concubinas, pero ellas generalmente llegaron a ser más o menos criadas trabajando en la casa. Las concubinas podrían ser, y eso es interesante también, generalmente las concubinas fueron vendidas por sus propios padres por cantidades grandes de dinero, por grandes cantidades de dinero, especialmente a alguien como Saúl, el rey Saúl. Él pagó un buen precio para Rispa. O también ellos podrían ser prisioneros de guerra, que ellos fueron y trajeron mujeres y ellos llegaron a ser concubinas. En algunas ocasiones,
Eso es interesante también. Una mujer que estaba sola se vendió a un hombre para ser su concubina, para darle más hijos. Esas son las mujeres que prácticamente no querían mendigar en las calles y estaban pobres y no tenían nadie para cuidarlos. Porque como hemos estudiado, había mucha pobreza en esos días. Un hombre que compró una concubina prometió proveer por ella de por vida, o también él podría venderla a otro hombre. En algunos casos, el esposo tenía derecho de devolver la mujer, la concubina, a su padre. Puede ser porque si no le dio hijos y el padre podía pedir el dinero, que me devuelva el dinero, el precio de la mujer que él había pagado. Las concubinas estaban en una clase más alta que un esclavo, pero más baja que la esposa. Ellos recibieron ropa y comida suficiente para ellos y sus hijos de por vida. Sus hijos se consideraban legítimos, pero sin poder recibir herencia del padre. Prácticamente no tenían nada de valor las concubinas. Lo más que estudiamos de algo de las concubinas, lo más que veo yo que su vida de ella no era fácil, ni muy agradable. Y para Rispa, en la historia que estamos estudiando, el rey Saúl ya murió, él no está viviendo. Unos hombres lo mataron, entonces ella está sola, está pobre porque no hay nadie para cuidarla. Su papá la vendió, entonces ella no pertenece a la familia de su papá. Y sus dos hijos eran los únicos para cuidarla y proveer para ella. Y ellos todavía estaban y podían cuidar de su mamá. Pero vamos a ver que Rispa tenía un papel muy importante en la vida del rey David, y vamos a verlo. Un poquito de la historia de los tiempos. Hay que estudiar la historia de los tiempos para entender lo que estaba pasando. Hay una historia entre la casa del rey Saúl y el rey David, y tenemos que entenderlo antes de empezar la historia. Voy a leer segundo de Samuel 3, los versículos 6 y 7. Segundo de Samuel 3, 6 a 7. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner era capitán del ejército de Saúl. Y había reunido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset era una hija del rey Saúl, y Boset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner era capitán del ejército, también era tío del rey Saúl. Dice que existía una guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Es obvio, hemos visto que por años Saúl buscaba a David para matarlo. Y ese fue un tiempo muy difícil para David. Y hasta la historia, Abner apoyó la casa de Saúl. Claro que sí, porque era su sobrino. Abner estaba en contra de David. Y Abner tenía mucha influencia y mucho poder y mucha influencia sobre los 10 tribus. Bueno, voy a dar un resumen de 2 de Samuel 3, 7 al 21. Entonces tenemos Rispa y tenemos el hombre que todavía, dos nomás, porque Saúl está muerto y no hemos introducido a David. Ok, lo que pasó fue que alguien, no sabían quién, alguien acusó a Abner, el capitán del ejército, que él aprovechó de Rispa y durmió con ella. Y una de las hijas del rey Saúl llamó la atención de Abner y dijo que no debía haber aprovechado de Rispa.
Abner se puso enojadísimo porque él dijo que nunca pasó esto, él no hizo esto, él denegaba, él dijo que fue un horrible rumor, era mentira. No se sabe quién empezó este rumor, pero según los comentarios, era una mentira. Y ahora Saúl está muerto y Abner había puesto otro hijo de Saúl como rey del norte. El sur ya había puesto David como rey. ¿Cómo si ustedes pueden recordar? Había una época cuando la nación de Israel estaba separado en dos reinos, el reinado del norte y el reinado del sur. Pero parece que alguien empezó este rumor acerca de Abner para descreditarlo de su poder y de su tanta influencia. Seguro que alguien del norte, porque um, el, Dios había querido que David fuera rey de los dos reinados unidos. Bueno, unos pensaban que también que Abner quería ser rey. Bueno, Dios quería unir los dos reinos, como dije, y esa unión ya llegará. Abner, el capitán del ejército, siguió diciendo los rumores de él y Rispa eran mentiras. Y aquí empezaron los rumores de gente queriendo destruir su reputación. Entonces, él se enojó tanto que él decidió buscar y apoyar a David. David era rey del reino del sur, pero Dios quería que todos los dos reinados fueran uno. Bueno, él estaba enfurecido tanto, que él decidió dejar totalmente la casa de Saúl. Y él no iba a apoyar, y él tenía mucha influencia para ayudar que David llegara a ser rey de los dos reinados. Bueno, ahora él está haciendo todo posible para proclamar David como rey de todo Israel, el norte y el sur. Entonces, indirectamente, sin saberlo, este rumor y mentira que incluyó Rispa fue usado por Dios para poner David encima del trono como rey de Israel, de todo Israel. Y eso había sido la voluntad de Dios desde hace años atrás. Abner empezó a buscar apoyo de los 12 tribus e hizo una visita donde David para expresar su lealtad. Y al fin resulta que David llegó a ser rey de los dos, del norte y del sur, como Dios había querido desde hace tiempo. Bueno, ahora voy a leer, ya ahora estamos en 2 de Samuel, el capítulo 21. 2 de Samuel, el capítulo 21. Voy a leer el primer versículo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. David ahora es rey del norte y del sur de Israel, y la nación estaba sufriendo un hambre por 3 años. Y esa fue una época cuando no cayó ni una gotica de lluvia. Y ellos estaban sufriendo hambre, porque no había lluvia para que sus cosechas crezcan, y los animales estaban muriendo porque ellos no tenían agua. David decidió, no sé por qué esperó tanto tiempo, pero David consultó con Dios porque él sabía que la falta de agua, de lluvia y la sequía era castigo de Dios. Y él pidió de Dios el porqué del hambre. Y Dios informó a David que era porque Saúl había realizado un masacre en contra de las personas que se llaman Gabaonitas. Este grupo de personas había sido protegido por un pacto
cuando los israelitas empezaron a vivir en la tierra prometida. Y Saúl no quiso. Saúl no era un hombre muy bueno, muy, muy recto, muy amoroso. Él empezó dedicado a Dios, pero tras los años se apartó mucho de Dios. Y él no quiso, Saúl no quiso honrar este pacto. Y él entró y mató la mayoría de este grupo de personas. En los ojos de Dios, romper este pacto era cosa seria. Y por eso Dios decidió castigar toda la nación. Bueno, era por sus pecados de la nación también. Los gabaonitas resultaron viviendo como esclavos bajo los israelitas. Y eso no lo que el pacto les prometió. Podrían seguir viviendo allí en la tierra prometida sin problemas. Pero Saúl no quiso honrar el pacto. Bueno, vamos a ver 2 de Samuel 21, 2 y 3. Segundo de Samuel 21, 2 y 3. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Ese fue el pacto. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Bueno, David, con buen corazón, quiso reparar el daño que Saúl hizo y también él quiso que Dios mandara lluvias. O sea que Dios les estaba castigando. Y David dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces él consultó con Dios. Y él dijo, ¿qué puedo hacer para reparar el daño y el maltrato de Saúl? Bueno, en 2 de Samuel 21, 4 al 6, voy a leer 4 al 6, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros cuarela sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombres de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Es interesante que David decidió, sí, yo voy a hacer cualquier cosa que ustedes me dicen para acabar con esta hambre y la sequía. El versículo 5 dice, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, está hablando de Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos, estos eran de la casa de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaal de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. La respuesta de este grupo de personas, ellos dijeron que no podían vengarse contra Saúl, pero favor entregarnos 7 varones descendientes del rey Saúl para que podamos ahorcarlos delante de Jehová. Qué brusco, ¿no? Y David dijo, y los daré. Ellos querían matar todos los hijos varones de Saúl. Bueno, lo que pasó fue, escogieron los 2 hijos de Rispa, nuestra mujer que estamos estudiando. Escogieron, y tenía que ser David que escogió estos hombres, 2 hijos de Rispa y 5 nietos de Saúl, porque los otros 4 hijos de Saúl ya murieron hace años atrás. Entonces vemos que los 2 hijos de Rispa y 5 nietos de Saúl iban a ser ahorcados. Muy interesante.
Bueno, dicen los comentarios que muchas veces, o hay veces que cuando un rey murió, el nuevo rey decidió matar todos los descendientes del rey muerto, porque generalmente los hijos del rey muerto se reunieron y atacaron el rey nuevo para poner otra vez su familia como rey. Y David no quiso matar a los hijos de Saúl y no lo hizo al llegar a ser rey. Segundo de Samuel 21:7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Solo ellos pusieron este versículo para avisarlos que, si recuerdan, el hijo de Jonatán era minusválido. Él era cojo y nieto de Saúl, y él habría podido ser uno de los ahorcados, pero David perdonó porque él había hecho un pacto con Jonathan que lo iba a cuidar. Bueno, segundo de Samuel 21:8-9. Dice, pero tomó el rey, es David, tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Basalaí, Mejolaritita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y entonces David tomó los 2 hijos de Rispa y 5 varones, 5 nietos de la familia de Saúl, y los entregó en manos de los Gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Los 7 murieron en los primeros días de la siega. Y cuando yo estaba estudiando, yo pensaba, ¿cómo era para Rispa, una madre? Cuando empecé a estudiar esta mujer, un comentario dijo que esta historia casi es una de las más tristes en la Biblia, porque una madre tenía que entregar sus hijos sabiendo que un grupo los iban a ahorcar y eran hombres inocentes. Sus hijos eran hombres inocentes. No hicieron nada. Para mí, yo creo que este era difícil. La siega de la cebada duraba un tiempo de 5 meses. Escuchen, ellos estaban colgados durante todo el tiempo de la cebada. Durante toda la siega, haciendo calor, porque ellos estaban en un desierto, ellos estaban colgados durante 5 meses. Eso es triste. Los gabaonitas ahorcaron a estos 7 hombres inocentes de un crimen y los ponían en el monte delante de Jehová. Ellos se quedaron allí colgados por todo ese tiempo. Era un acto violento, un acto salvaje. Este monte estaba colocado donde todos podrían ver. Y durante todo el periodo, los 5 meses de la cebada, todo el pueblo llegaron a la cosecha cada día para mirar los cadáveres colgados por 5 meses. Terrible. Porque había 5 meses desde el principio de la cebada hasta llegar a Israel las lluvias, la época de las lluvias. Y de todos modos, eran un tiempo largo. Y ahora vemos a Rispa. Yo siempre pensaba en ella como madre. Una viuda ahora, aunque no era casada, pero no tiene nadie para cuidarla. Y ahora murieron sus únicos 2 hijos.
Y yo creo que no podemos imaginar su dolor y tristeza. Cualquier persona que es madre, qué horrible que fue esto. Y no solamente dolor y tristeza, pero más en perder sus hijos, pero la manera en que ellos murieron, una manera tan violenta que tomó sus vidas y que los dos hombres inocentes de un crimen es lo que eran. Y los nietos tampoco, no eran ladrones ni homicidios, y nadie podía hacer nada, ni para bajarlos y enterrarlos con honor. Ahorcando o colgando una persona a un árbol o una cruz era designado para las peores personas de la sociedad. Fue una humillación y vergüenza para ellos y para toda la familia. Lo que fueron ahorcados eran criminales, ladrones, asesinos, hombres malos. Y Rispa observó esta clase de muerte de sus dos hijos solamente porque ellos eran hijos de un malvado rey, Saúl. Ellos eran inocentes, todos los 7 hombres. Y ahora Rispa es pobre, sin nadie para ayudar ni cuidarla, está sola, una mujer muy vulnerable viviendo en Israel durante estos tiempos. La vida en estos días para viudas era muy difícil, como hemos estudiado en antes. Ella tenía que tener un corazón roto, triste, desolado, destrozado, pero la historia sigue, muy interesante. Segundo de Samuel 21, el versículo 10. Segundo de Samuel 21, el versículo 10. Entonces, Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Este es muy interesante. Rispa decidió que ella no podría cuidar sus hijos, proteger sus hijos cuando estaban vivos. Entonces ella ahora decidió que iba a protegerlos de los elementos, de los animales. Ella quiso defender sus hijos muertos. Para mí es muy triste, bastante triste. La Biblia nos dice que ella, obvio, madre que amaba a sus hijos, puso una tela de silicio y la tendió sobre una roca y se quedó allá durante todo el tiempo de la cebada, 5 meses, vigilando, durmiendo, peleando contra los animales, los pájaros. La tela de silicio significa una tristeza profunda del alma. Y también era una expresión pública de una gran justicia nacional. Uno de sus propósitos era mostrar a todo el mundo la injusticia del acto que hizo el rey David y que hizo este grupo de hombres. Porque echando culpas, el rey David fue el que dijo, sí, voy a entregar. Él habría podido decir, no, no vamos a hacer esto, no vamos a derramar sangre, no vamos a matar gente inocente, pero no lo hizo. Entonces, uno de los propósitos de Rispa era, yo quiero que todo el mundo, toda la nación de Israel sepa que este fue una injusticia nacional y de una humillación y penitencia a causa de algo muy desagradable. Y unos comentarios dicen que ese iba a representar el arrepentimiento de Israel. Ellos querían mostrar a todo Israel la injusticia de este acto, que hombres murieron por los pecados de Saúl y por los pecados de Israel. De todos modos, ella vigilaba los cuerpos de sus hijos hasta que vinieran las lluvias después de 3 años de sequía.
y de hambre. Gente estaba muriendo de hambre, adivino yo. Bueno, ella quería proteger los cuerpos de sus hijos contra toda clase de ave durante los días y todos los animales de noche. Para mí este tenía que ser un escenario tan triste para ver Rispa intentando proteger ellos de los buitres. Ustedes saben, los buitres son pájaros negros grandes que van comiendo lo que sea muerto. Entonces ella está peleando contra esos pájaros grandes de día y proteger unos de los animales salvajes de noche que vienen para atacar los cadáveres también. Adivino que ella tenía unos palos o un palo que usaba para pegar o espantar a los animales y los pájaros. Y día tras día ella tenía que ver la descomposición de los cuerpos, 5 meses colgados. Y ella no tenía el poder de hacer nada porque ellos fueron colgados allí por un edicto del rey David. Y nadie tenía el derecho de contradecir David ni bajar los cuerpos. No, nadie tenía derecho. Dejando a estos 7 cuerpos allá por tanto tiempo era contra la ley también. Esta fue otra injusticia que ella quería llamar la atención. La ley dijo que cualquier persona colgada a un árbol o una cruz tenía que ser bajada, enterrada, antes de bajar el sol del mismo día que muere. O sea que el día que ellos murieron, debían haber sido enterrados antes de poner el sol de este día. Pero no pasó esto. Ellos los dejaron ya colgados 5 meses. Este acto de los Gabaonitas y también del rey David fue de la venganza del hombre, no de Dios. Y ella, Rispa, siguió día tras día, semana tras semana, mes tras mes, peleando contra los pájaros y insectos de día y animales de noche. Para mí es un cuadro tan triste como una madre. Y cada día tenía que mirar y ver, ahí están mis 2 hijos, mis queridos, mis amados hijos, mis hijos inocentes. ¡Qué dolor! Y yo tengo que preguntar, ¿será que ella durmió si estaba peleando de día y de noche? El trabajo de ella de cuidar sus hijos era agotador. Y yo pensaba, ¿será que alguien le trajo comida o le ayudó? Dudo mucho porque el rumor, recuerda el rumor o la mentira que alguien dijo de ella y del capitán del ejército, dañó su reputación de Rispa. Siempre echaron la culpa donde la mujer. El hombre nunca tenía la culpa, aunque sea una mentira, la gente lo creía y nadie quería ayudarla, no quería nada que ver con ella. Muy triste. Segundo de Samuel, entonces este es el escenario. Segundo de Samuel 21, 11 al 14. Voy a leer todo. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y de los hombres de Jabes y Galaad, y que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Alguien le informó a David lo que Rispa estaba haciendo. Yo no sé si él tenía vergüenza, pero debería haber tenido vergüenza.
de su decisión a matar a estos hombres. Pero de todos modos, alguien le informó a David, mire lo que está pasando. Y él tomó los huesos del rey Saúl y su hijo Jonatán y los siempre hombres ahorcados. Dice que bajaron los huesos, porque todo lo que quedaba de esos dos hijos de Rispa eran huesos, puros huesos. Después de 5 meses, parece que el rey tenía compasión para con Rispa. El hecho de que él sacó los ahorcados para darlos un entierro de respeto prueba que él tenía respeto para ella, para Rispa, y mostró compasión. Y todos fueron sepultados en la tierra de Benjamín. Y yo adivino que ojalá que David se arrepintiera de sus pecados también. Su larga viligio de Rispa había terminado. Ella podía ver sus hijos enterrados con respeto. Y llegó las lluvias para limpiar la tierra y para dar vida otra vez a la nación de Israel. Pero ahora no sabemos, sabemos que Dios perdonó Israel, perdonó David, perdonó y restauró, mandó agua y restauró todo con la nación de Israel. Y ahora no sabemos mucho qué pasó con Rispa porque no hemos escuchado nada más de ella. Pero yo sospecho que el rey David la cuidó para el resto de su vida. No sabemos porque la Biblia no nos dice. Porque dicen que David tenía respeto hacia Rispa por mostrar a la nación una injusticia y algo en contra de la ley. Ellos rompieron la ley también, dejando estos cadáveres colgados tanto tiempo. Y yo creo que David también reconoció su pecado en matar gente inocente, romper la ley y matar gente inocente. Bueno, hay varias lecciones que podemos aprender de esta historia. Y una que yo saqué era que Dios nos usa incluso cuando no lo sabemos. Dios utilizó a esta mujer Risa y ella no sabía. Pensamos que ella era, sí, ella era israelita, pero porque Saúl no se había casado con ella, sino fuera israelita. Entonces, supuestamente ella seguía a Dios y amaba a Dios. Pero ella no sabía que Dios la estaba utilizando. Y la lección es, Dios nos usa incluso cuando no lo sabemos. Dios nos usa incluso cuando no lo sabemos. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones. Dios usó la vida de Rispa en 2 ocasiones con el rumor que Abner aprovechó de ella y bajo este rumor, Abner decidió ayudar en hacer David rey sobre todo Israel y que fue la voluntad de Dios. ¿Sabía Rispa que Dios estaba utilizando su vida? Yo no creo. No creo. La segunda vez, Dios utilizó su vida para prácticamente traer la nación de Israel a arrepentirse de sus pecados. Ella no iba a dejar sus hijos solos. Por fin, David se dio cuenta de la injusticia de ahorcar sus hijos y los bajó para enterrarlos con respeto. Dios entonces perdonó a David, perdonó a Israel y terminó el hambre. Otra vez, ¿sabía Rispa que Dios lo estaba utilizando? De ninguna manera. Ella estaba pasando por unas pruebas tan grandes que Dios iba a utilizar estas pruebas para su honra y su gloria. Y habrá veces cuando Dios nos va a utilizar para su voluntad y no vamos a saberlo. Para Rispa eran 2 veces muy, muy difíciles. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas, y sí pasamos por pruebas,
Dios nos va a utilizar para hacer su voluntad. Tenemos que andar con Él para vivir en una manera que da la gloria siempre a Él y confiar en Él, que lo que Él nos deja pasar es para hacer su voluntad de Él. La segunda lección es una lección que yo creo que es muy interesante y muy importante de la vida de Saúl. Es que Dios nos manda a vivir vidas como ejemplos. Y obvio, vidas que glorifican a Él, pero Dios nos manda a vivir vidas para ser ejemplos que glorifican a Él. Ese es un ejemplo, no solamente para los hijos nuestros, los nietos, para todos los que están en nuestro alrededor. Éxodo 20, 5 y 6. Éxodo 20, los versículos 5 y 6. Dice, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celosa, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él es un Dios celoso que va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, los nietos, los bisnietos, los bisnietos. Los hijos y nietos, todos fueron matados solamente por los pecados y malos hechos de un solo hombre, Saúl, el rey Saúl. Ellos no habían hecho nada. Hay veces, muchas veces, que nuestros hijos, nuestros nietos o los que están en nuestro alrededor sufren por nuestros hechos, por nuestros pecados. Y solo menciono esto porque Saúl era buen ejemplo, que él era malo. Y él había hecho algo. Él había matado un grupo de gente que fue prohibido por Dios. Un acto. Y sufrieron esos 7 hombres. Sufrió todo el pueblo, toda la nación de Israel por un hambre, una sequía. Y menciono eso porque tengamos cuidado en lo que estamos pasando o dejando a los hijos, a los nietos, a los que están en nuestro alrededor. Otros están afectados con la manera en que estamos viviendo nosotros. No importa qué estamos haciendo, ellos van a estar afectados. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Vivimos vidas ejemplares según la Biblia? ¿Mostramos Cristo por medio de mi vida? ¿Qué estoy dando para los que me siguen, para mis hijos, mis nietos? ¿Estoy viviendo una vida que glorifica al Señor? ¿Qué estoy dejando? ¿Qué voy a pasar a ellos? La tercera lección para mí es importante. La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Y ese versículo es Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Dice el versículo, no os venguéis mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y pagaré, dice el Señor. Este versículo es tan claro. Yo creo que hay versículos que no son tan claros en la Biblia. Este versículo es tan claro que no debemos estar vengándonos contra nada ni nadie, sino debemos dejar la ira de Dios, que Él va a encargarse, porque la venganza es de Dios y Él va a pagar. Nosotros no tenemos que pagar. El hecho de ahorcar los hijos del rey Saúl y los nietos eran puro venganza de parte de los Gabaonitas y de David. No era nada más ni nada menos. Saúl estaba muerto. Ellos no podrían vengarse contra él.
Decidieron castigar sus descendientes, varones, hombres inocentes. ¿Cuántas veces? Y hay que ser honesto. ¿Cuántas veces en nuestra vida alguien nos hace daño y queremos vengarnos? Decidimos, yo voy a pagarle. Me ha hecho daño, me ha criticado de mí, ha hecho eso, yo voy a vengarme. No lo haga. No lo haga. Dios nos dice, hay que dejar el asunto con Él. La venganza es suya y Él pagará. La venganza no es mía. Bueno, otra lección, y yo creo que es una lección que es difícil entender, pero Dios puede traer algo bueno de una tragedia. Dios puede traer algo bueno de una tragedia. Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Dios utiliza tragedias para instruirnos, para que crezca nuestra fe y para que crezcamos espiritualmente. Las tragedias de Rispa eran muchas, muchas. Primeramente era una concubina. Y de lo que veo yo, las concubinas, ellos no tenían una vida como reina, como princesa. No lo tenían. Ella era una concubina. Y después murió Saúl y él era el hombre que la iba a cuidar y proveer para ella durante toda su vida. Y de unos chismes y una mentira, ella llegó a tener una mala reputación y la gente no quería nada que ver con ella, la menospreciaron. Y después de todo murieron sus dos hijos. Pero tras todo, ella siguió con el cuidado de sus hijos muertos y para ayudar en terminar el castigo de Dios sobre Israel. La Biblia no nos dice, pero yo adivino y dije antes que ella terminó su vida bajo la protección de David. Y en nuestra vida, nosotros vamos a sufrir. Hemos tenido o tenemos o tendremos tragedias grandes y severos, pero podemos continuar andando con Dios con más fe. Y yo adivino que Rispa siendo israelita, a lo mejor hija de Dios, que ella que le creció la fe, porque ya no le quedaba nadie menos Dios. Y hay veces que Dios tiene que ponernos en una posición de quitarnos todo para que miremos a Él. Eso es donde vienen las tragedias. Pero no importa la tragedia, Dios va a utilizar las tragedias para cumplir su voluntad. Entonces, lo que Dios permite, he dicho varias veces, muchas veces, lo que Dios permite es perfecto. Mirando a Rispa, era una vida triste, pero Dios la ha puesto en la Biblia para aprender de ella. Ella siguió y creo que siguió creciendo en su fe. Dios usará sus tragedias y las mías para traer honra y gloria a su nombre. Bueno, la siguiente lección yo puse, es un poquito dura la lección, pero lo voy a enseñarlo. Dios considera que el chisme es venenoso. Dios considera que el chisme es venenoso y eso incluye la mentira, las murmuraciones, etcétera, etcétera. Dios considera todo esto y los nombra venenosos. Tengo varios versículos y quiero que los lean y quiero que escribe Santiago 3, que lo anote y después de la clase, durante la semana, que abre su Biblia y que lea
Santiago 3, porque tiene mucho que hablar de la lengua. Es mucho. Habla de la lengua, el uso de la lengua y cómo es abominación a Dios. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Mateo 15:11. Mateo 15:11. La Biblia tiene mucho que ver del uso de la lengua. Mateo 15:11. No lo que entra en la boca contamina el hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina el hombre. Salmo 39:1. Salmo 39:1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con la lengua. Guardaré mi boca con freno. Muchos versículos en cuanto a la lengua. El rumor, o la mentira, o el chisme que alguien dijo de Rispa y del capitán del ejército, en cuanto a su pecado, era Abner, le hizo mucho daño a ella. Y obvio que toda la nación de Israel iba pasando, diciendo, esparciendo este chisme, esta mentira. Y ella prácticamente fue expulsada de la sociedad de Israel. Ella podría haber sido apedreada hasta la muerte, pero Dios la protegió de esto. La gente de aquel tiempo consideraba Rispa una mujer de la calle y todo el mundo la menospreciaba y la odiaba. Solo por una palabra, unas palabras, una mentira, una chisme que alguien empezó. Y yo menciono todo de eso porque para mí uno de los problemas más grandes en la iglesia de hoy, y hablo de la iglesia evangélica, la iglesia bautista, la iglesia fundamental, es el mal uso de la lengua. Y yo pregunto, ¿cuántas iglesias se han divididas por el mal uso de la lengua de parte de gente en la congregación? ¿Cuántos pastores han renunciado por causa de críticas y chismes de ellos? Las mentiras, los humores, los chistes, chismes y murmuraciones son venenosos. Santiago 3:5 dice, Santiago 3:5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cual grande bosque enciende un pequeño fuego. El daño que puede ser una mentira, un chisme, algo enciende, empieza un fuego muy grande. Santiago 3:8. Santiago 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Eso dice la Biblia. No digo yo, sí digo yo, pero es lo que dice la Biblia. Es veneno mortal. La lengua está llena de veneno mortal. Nuestras lenguas tienen que estar bajo control, puesto bajo control del Espíritu Santo. Y la única manera en hacer esto es dedicarnos cada día, dedicar la lengua. Si alguien tiene problema en murmuraciones, chismes, pasar rumores, hay que dedicar la lengua cada día a Dios. Porque cada lengua está llena de veneno mortal. Así dice la Biblia. Salmo 141:3, Salmo 141:3, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios.
Y solo menciono eso para decir que tengamos mucho cuidado de lo que sale de la boca suya. Y que recuerda a Rispa. Yo no sé cómo terminó la vida. No sé si la gente empezó a tratarla con respeto, no sé, porque la Biblia no nos dice. Pero esta mentira, que alguien le hizo tanto daño. No solamente él, pero a Abner también, el capitán del ejército. Bueno, la siguiente lección, y yo creo que es importante, Dios nos da tiempo para lamentar. Dios nos da tiempo para lamentar. Y esto es de Rispa. Ella lamentaba sus hijos. Eclesiastés 3:4. Bueno, en el capítulo Eclesiastés 3, la Biblia dice que hay un tiempo para todo. En 3:4, Eclesiastés 3:4, hay un tiempo para llorar o lamentar y hay un tiempo para reír. Y la palabra tiempo en este versículo quiere decir una temporada, no solamente un tiempo de un día, 2 días para llorar, para lamentar. No significa unos minutos ni poco tiempo para llorar o lamentar. Rispa lamentaba a sus hijos no para un día, por meses. Y yo creo que ella estaba lamentando tal vez al resto de su vida. Pero durante meses, durmiendo encima de una roca, yo adivino que ella lloraba mucho, lamentando a sus hijos. Seguro que ella estaba recordando los tiempos con sus hijos, con la vida pasada. Y no es solamente eso, ella tiene que estar mirando todos los días a los cadáveres allí colgados. No se puede apurar su lamentación de algo o de alguien perdido. Es un proceso doloroso para perder un ser querido, no solamente hijos, pero llega un tiempo cuando tenemos que entrar el dolor y luto a Dios y seguir adelante. Tenemos un amigo que su esposo falleció de un ataque del corazón hace unos 3 meses. Tenía salud perfecta este hombre. Y él se levantó y se fue para jugar, creo que béisbol o fútbol o algo así. Y después de 20 minutos se cayó en la tierra y murió. Y ella está de luto, ella está lamentando, ella está destrozada del corazón. Y hay que orar por personas que están pasando por un luto, porque de luto, yo he perdido seres queridos, ustedes han perdido seres queridos. Es tiempo bastante difícil, pero Dios está con nosotros. Pero digo eso para decir, está bien lamentar, está bien llorar, está bien extrañar a la persona. Salmo 23:4, Salmo 23:4, ese es muy conocido. Aunque ande en valle de sombra de muerto, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Salmo 34:18. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos del espíritu. Ese es un buen versículo si está pasando por la pérdida de un ser querido. Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los contritos del espíritu. Bueno, otra lección, solo tenemos 2 lecciones más y terminamos. Dios nos exige obediencia. Esta es otra lección de Saúl. Dios nos exige obediencia. Hemos hablado mucho de esto. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero de Juan 5:3. Primero de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos.
y sus mandamientos no son gravosos. Saúl no obedeció a Dios en que él hizo un masacre a los gabaonitas por causa de su enojo, su celo, y por causa de querer hacer su propia voluntad. Alguien le hizo enojar y él salió y mató a alguien que Dios, que estaba, este grupo de hombres estaba bajo la protección de Dios. Y toda la nación sufrió un hambre por 3 años como castigo de Dios, por una desobediencia de un hombre. Y después murieron ahogados 7 hombres inocentes por resultado de una desobediencia del mismo hombre. Cuidado en desobedecer, debemos tener mucho cuidado en desobedecerle a Dios, porque hay consecuencias por desobedecer los mandatos de Dios. Y hay veces que las consecuencias son un poquito duras. La última lección, eso es de nuestro versículo de memoria. Este es uno de mis favoritos, mis versículos favoritos. Dios nos cubrirá con sus plumas y sus alas. Dios nos cubrirá con sus plumas y sus alas. Y eso está en 91, en Salmo 91:4, nuestro versículo de memoria. Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Lo que David escribe en ese salmo, el rey David escribió ese salmo, da al creyente la certeza de seguridad y esperanza. Dios nos cubre con sus plumas. Y eso tiene el cuadro de como una gallina. Cubre sus pollitos con sus alas. Y las gallinas están, los pollitos están debajo de las plumas de su madre. Y su madre los protege del daño, del mal tiempo, de los depredadores. Y como hijo de Dios podemos acercarnos a Dios para buscar seguridad y ayuda durante las tempestades de la vida, porque Dios nos protege de las amenazas del enemigo. Podemos encontrar en Dios amor, compasión, ayuda y protección contra cualquier prueba y problema, porque dice, con las plumas Dios nos cubrirá. Bueno, las alas de Cristo son para escondernos y para curarnos y darnos seguridad en Él. Si no fuera por las alas de Dios, que nos cubran, que nos protejan, el enemigo de Satanás podría devorarnos, porque Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. Las alas de Dios nos guardan del mal y nos cubren con su protección. Podemos descansar en sus promesas. Entonces, en vez de afanarnos y preocuparnos en situaciones difíciles, podemos correr bajo las plumas y bajo las alas de la protección de Dios. Y Dios va a cuidar a sus hijos, no importa cuán difícil es el problema o cuán terrible es el problema. Dios está con nosotros y nos va a cuidar. Bueno, solo para una conclusión, Rispa puede representar cada persona que ha tenido que lamentar la muerte de una persona. Ella quiso preservar la memoria de sus hijos, sus 2 hijos, que eran inocentes de un crimen. Su vigilia, su amor y su paciencia resultaron en un entierro respetable para sus hijos. También ella ganó el respeto del rey David y el respeto de, ojalá, el respeto que los que estaban en su alrededor. Y Dios usó Rispa por 2 veces, como les he dicho, en ayudar que Dios puso a David como rey. También ella llamó la atención de la injusticia y eso trajo al fin del entierro respetable de sus hijos. También trajo fin al castigo de Dios sobre Israel por la causa de una decisión de Saúl.
Y su vigilio de Rispa está comparado con lo de María cuando Jesús murió en la cruz. Los comentarios dijeron que dos madres que amaban a sus hijos, dos hijos, sus hijos inocentes, los dos hijos de Rispa pagaron el precio del pecado de la nación de Israel de Saúl, y Jesús pagó el precio para redimir y pagar el precio para nosotros. Él murió en la cruz por nosotros. Bueno, eso termina la historia de ella. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por esta mujer Rispa. Aunque la historia es un poquito triste, Señor, es un poquito difícil de leer y difícil de entender. Te damos gracias por esta mujer y todas las mujeres que pusiste en la Biblia para que podamos aprender de ellas. Señor, que pedimos que podemos seguirte, que podemos vivir, Señor, bajo sus alas, la protección de sus plumas, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a proteger. Y, Señor, te damos gracias por las tragedias, porque sabemos que todas las pruebas, todas las tragedias que llegan a nuestras vidas vienen de ti, para que crezcamos espiritualmente y para que acerquemos más y más a ti. Y Señor, pedimos que seamos mujeres obedientes a tu palabra, que seamos siguiendo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Y Padre, que podemos vivir vidas como ejemplos, según lo que tú nos enseñas en su palabra. Gracias por el ejemplo también de las lecciones que podemos aprender de Saúl, que él no hizo la voluntad de Dios. Él era desobediente. Padre, enséñanos a obedecer. Háblanos y que estemos en tu palabra cada día, Señor. Y te damos tantas gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos hace recordar la muerte de estos dos hijos de Rispa y la muerte de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por la muerte de Jesucristo en la cruz, que murió por nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, si hay alguien que no te conoce, que no salga de esta reunión y que no termine el día sin arrodillarse y pedir perdón por sus pecados y dejar que Dios entre en su vida para dirigir y guiar. Señor, te damos tantas gracias por este grupo de damas que es tan fiel y tan paciente. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Y pedimos estas cosas en el nombre de tu único Hijo, Jesucristo. Amén.